Bueno, buenas tardes. Hoy nos vamos a abordar el tema de los derechos personales y las obligaciones. Sabemos que los derechos personales, conjuntamente con los derechos reales y los derechos de propiedad intelectuales o derechos intelectuales, forman parte del patrimonio de las personas. Por lo tanto, es muy importante el abordamiento de este tema. Bien, como derechos personales los podemos definir como que son los que se poseen o se tienen cuando una persona, ya sea humana o jurídica, al cual la ley lo considera como acreedor o sujeto activo del derecho, hacia otra persona, también que puede ser humana o jurídica, de tal manera de tener las aptitudes legales y las herramientas legales para que el acreedor pueda exigir de su deudor el cumplimiento de la cosa objeto de la prestación que se llama, el objeto del derecho, perdón, que se llama prestación, o también contenido de la obligación. De tal manera que para el acreedor representa un crédito y para el deudor representa una deuda. Y tanto los créditos de los acreedores como las deudas de los deudores se transmiten a los herederos eh, y, eh, y sucesores, ya sea del acreedor o del deudor. Y con la única excepción de aquellos derechos y obligaciones inherentes a la persona. Entonces, a todo derecho personal corresponde, por lo tanto, una obligación personal, pero no hay obligación en el caso de los derechos reales. Ahora, ¿qué se entiende por obligaciones? Nuestro Código Civil define las obligaciones como las relaciones jurídicas en virtud de las cuales el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y que en caso de incumplimiento a obtener en forma forzada la satisfacción de dicho interés, o sea, de dicho crédito. La prestación que constituye el objeto debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Es decir, estamos en una definición clara y precisa de lo que es una obligación. Pero no tenemos que confundir una obligación con un deber moral. El deber moral no es una obligación. El deber moral es una mera liberalidad de los actos de cada uno de nosotros. O sea que queda librado no al arbitrio de la justicia, sino queda librado a los principios morales que cada uno tenga. O sea que no puede ser, un deber moral no puede ser perseguido judicialmente, ¿no? Eso quiere decir, queda liberado o librado a la liberalidad con que cada sujeto se maneja en la vida. Bueno, buenas tardes. Hoy nos vamos a abordar el tema de los derechos personales y las obligaciones. Sabemos que los derechos personales, conjuntamente con los derechos reales y los derechos de propiedad intelectuales o derechos intelectuales, forman parte del patrimonio de las personas. Por lo tanto, es muy importante el abordamiento de este tema. Bien, como derechos personales los podemos definir como que son los que se poseen o se tienen cuando una persona, ya sea humana o jurídica, al cual la ley lo considera como acreedor o sujeto activo del derecho, hacia otra persona, también que puede ser humana o jurídica, de tal manera de tener las aptitudes legales y las herramientas legales para que el acreedor pueda exigir de su deudor el cumplimiento de la cosa objeto de la prestación que se llama, el objeto del derecho, perdón, que se llama prestación, o también contenido de la obligación. De tal manera que para el acreedor representa un crédito y para el deudor representa una deuda. Y tanto los créditos de los acreedores como las deudas de los deudores se transmiten a los herederos
y, y sucesores, ya sea del acreedor o del deudor. Y con la única excepción de aquellos derechos y obligaciones inherentes a la persona. Entonces, a todo derecho personal corresponde, por lo tanto, una obligación personal, pero no hay obligación en el caso de los derechos reales. Ahora, ¿qué se entiende por obligaciones? Nuestro Código Civil define las obligaciones como las relaciones jurídicas en virtud de las cuales el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y que en caso de incumplimiento a obtener en forma forzada la satisfacción de dicho interés, o sea, de dicho crédito. La prestación que constituye el objeto debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Es decir, estamos en una definición clara y precisa de lo que es una obligación. Pero no tenemos que confundir una obligación con un deber moral. El deber moral no es una obligación. El deber moral es una mera liberalidad de los actos de cada uno de nosotros. O sea que queda librado no al arbitrio de la justicia, sino queda librado a los principios morales que cada uno tenga. O sea que no puede ser, un deber moral no puede ser perseguido judicialmente, ¿no? Eso quiere decir, queda liberado o librado a la liberalidad con que cada sujeto se maneja en la vida. Bien, las obligaciones tienen sus causas. Es decir, no hay ninguna obligación que no pueda tener una causa lícita que la sustente como tal. Si jurídicamente no hay una obligación que no pueda tener una causa legítima que le haya dado origen al nacimiento de esa obligación. Y esas causas legítimas son los actos lícitos, en los que vamos a encontrar los contratos y los cuasicontratos, los actos ilícitos, entre los cuales encontramos los delitos y los cuasidelitos. La tercera figura es el abuso del derecho. Asimismo tenemos la misma ley generadora de obligaciones, la voluntad unilateral, es decir, la expresión de voluntad del obligado, y también el enriquecimiento sin causa. Esos seis aspectos los vamos a ver a continuación. Entonces, repito, actos lícitos, contratos y cuasicontratos, actos ilícitos, los delitos y cuasidelitos, el abuso del derecho, la misma ley, la decisión o la voluntad unilateral, o sea, la expresión de voluntad del obligado, y el enriquecimiento sin causa. Ahora nos vamos a referir a las clases de obligaciones. Tenemos la obligación de dar, es una. ¿Qué es dar? Es entregar una cosa, mueble o inmueble, de una persona a otra. La obligación de hacer no es entregar una cosa, es ejecutar un hecho a favor de otra persona o prestar algún servicio a favor de otra persona. Por ejemplo, si nosotros hacemos un contrato por tareas profesionales con un comitente, el comitente se va a obligar ¿a qué? A pagarnos nuestro honorario profesional, o sea, a entregar una suma de dinero. Entonces, que corresponde con ese honorario profesional. La obligación entonces de nuestro comitente es de dar, en este caso de dar suma de dinero. Y nuestra obligación, si es que hemos sido contratados para proyectistas y directores de obra, es una obligación de hacer, o sea, de realizar el proyecto, de controlar la obra, en el caso de la dirección de obra, y todo lo que compete al desempeño de una obra. Entonces, para nosotros, los profesionales, es una obligación de hacer. Para nuestro comitente es una obligación de dar porque representa
el pago del honorario profesional. Así como hay obligaciones de hacer, también hay obligaciones de no hacer. Y no hacer significa no la realización de un hecho, sino la abstención de realizar algo en forma obligatoria. Es decir, abstención del deudor o a tolerar una actividad ajena y cuyo incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios. Por ejemplo, si yo he otorgado una servidumbre de paso en mi predio a favor de un predio dominante, o sea, aquel predio en el cual requiere pasar o que se genere una zona de paso por mi predio, y yo una vez que lo he otorgado, lo he conseguido por acto de escritura pública y se ha constituido una servidumbre de paso en mi terreno a favor del terreno del vecino, no puedo impedir el paso a través del mismo. Entonces, para mí, si el predio sirviente, si yo dueño del predio sirviente, se me antojara romper con el criterio de la servidumbre y decir, bueno, de ahora en más no pasa nadie por acá, me importa trasladar la servidumbre de paso, eso es una acción que es contraria al derecho. Por lo tanto, yo tengo que abstenerme de realizar todo acto que ponga en riesgo o que impida el libre ejercicio de la servidumbre que yo lo he otorgado mediante un título público. Las obligaciones son alternativas. ¿Cuándo son alternativas? Cuando el deudor tiene la opción de elegir entre varias prestaciones independientes y distintas una de la otra, ¿cuál de ellas va a cumplir? Es decir, yo soy acreedor, pero le doy a mi deudor la facultad de elegir entre 4, 5 o lo que sean posibilidades, y que el deudor cumplida con una sola de ellas queda liberado de la obligación. O sea, significa que el deudor tiene la opción de elegir entre varias prestaciones independientes y distintas las unas de las otras, y que cumplida con una sola de ellas queda liberado de la obligación. Ahora tenemos las obligaciones facultativas, que se da cuando se tiene una obligación principal y una obligación accesoria. Sabemos que la obligación accesoria depende de la obligación principal. Entonces, si yo acreedor quiero hacerle cumplir al deudor la obligación principal, pero existe una obligación accesoria, si el deudor me cumple la obligación accesoria, está cumpliendo con su obligación. Por lo tanto, queda liberado. La otra situación son aquellas obligaciones que se generan con cláusulas penales. En los boletos muy comunes, en los boletos de compra y venta de inmuebles, donde el comprador se le estipulan generalmente cláusulas penales, es decir, se insertan determinadas cláusulas en el contrato de compra y venta, por la cual el comprador se obliga a pagar o a ir pagando en el caso que no lo haya hecho en forma al contado, en el caso de haber comprado en mensualidades o a plazo, entonces por cada demora en el pago por cada día o tiempo de demora en el pago de las obligaciones convenidas, obligaciones a plazo, me refiero, ¿no? Cuando se demora el cumplimiento de sus obligaciones a plazo, se pueden establecer cláusulas penales que impliquen que el deudor va a pagar una multa X por cada día de demora en el cumplimiento de sus obligaciones a plazo. Entonces, eso es una cláusula penal. Es el establecimiento de algo ya convencional. Digo convencional porque
están en el acuerdo, en la convención, de que la demora en el cumplimiento de las obligaciones se aplicarán las cláusulas penales a favor del vendedor, ¿sí? A través de la imposición de multas por esas demoras. Bien, las obligaciones divisibles. ¿Cuándo una obligación puede ser divisible y cuándo no puede ser divisible, o sea, indivisible? Una obligación puede ser divisible cuando tienen por objeto prestaciones que son susceptibles de ser cumplidas en forma parcial. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? ¿Qué se entiende por eso? Bueno, el ejemplo que yo les voy a dar está basado en el sistema de ejecución de obras, por ejemplo. Sabemos que hay un sistema de ejecución de obras que se llama de precios unitarios, que puede ser por unidad simple y por unidad de medida. En el caso de precios unitarios por unidad simple, se da cuando el comitente encomienda al empresario constructor la ejecución de determinadas cantidades o piezas de obra o unidades de obra, pero sin especificar la cantidad total de unidades que va a contratar. Es decir, le va a ir pagando a medida que las partes se entreguen terminadas y en perfectas condiciones. Lo cual implica que si no tenemos una cantidad determinada de unidades, el comitente puede rescindir el contrato con el constructor o empresario y decir, bueno, hasta acá llegamos y le pago lo que hizo y se terminó el partido, se termina el vínculo contractual ahí. ¿No? Pero no le genera al constructor derecho alguno a reclamo, solamente percibir por lo que hizo hasta ese momento. Bueno, ese sistema de ejecución de obra, que ya lo hemos explicado en otro video, es justamente un caso típico de aplicación de esto, de lo que son las obligaciones divisibles. ¿Por qué? Porque son obligaciones que se van generando en un contrato de obra a medida que pasa el tiempo. ¿Mm? O sea, de cumplimiento parcial. Yo puedo ir cumpliendo a medida que se desarrolla el plazo de ejecución de la obra, de acuerdo al plan de trabajo, yo voy cumpliendo de forma parcial la ejecución de los trabajos. ¿Mm? Bien, entonces eso, un contrato o una obra, es un caso típico de una obligación divisible. ¿Por qué? Porque puede ser cumplida en forma parcial, mediante certificaciones mensuales, mediciones mensuales, de acuerdo al avance del obra. Y cuando una obligación no es divisible, o sea, es indivisible, cuando a contrario de lo que dijimos recién, que puede ser cumplida en forma parcial, no se admite un cumplimiento parcial, sino que tienen que ser cumplidas por entero. O sea, no son susceptibles de cumplimiento parcial. Y también para esto nos trasladamos a los sistemas de ejecución de obra. Pero en vez del sistema de precios unitarios por unidad simple, nos vamos a referir, como ejemplo, al ajuste alzado o también llamado retribución global, donde el empresario constructor se obliga a entregar la obra perfectamente terminada por entero y contrapago de ese precio, el contrapago de la entrega de la obra es el precio estipulado en el contrato que se debe abonar. ¿Mm? Ahí no hay posibilidades de cumplimiento parcial, tiene que entregar la totalidad de la obra. Bien, también tenemos las obligaciones simplemente mancomunadas y su diferencia con obligaciones solidarias. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuándo es mancomunada y cuándo es solidaria. Vamos a decir que una obligación es simplemente mancomunada cuando el crédito para el acreedor o la deuda para el deudor se fracciona en tantas partes independientes y distintas entre sí como acreedores y deudores haya.
Supongamos, yo acreedor, tengo 3 deudores, los cuales me deben, no sé, por poner un ejemplo, 3.000 pesos. Y la obligación es simplemente mancomunada. Yo como acreedor, ¿puedo ir por los 300 pesos contra cualquiera de ellos? No. Cuando la obligación es simplemente mancomunada, el acreedor le asiste el derecho de perseguir el cobro de la cuota parte que le corresponde a cada uno de sus deudores. Es decir, que para hacerme yo de acreedor, para reintegrarme, para lograr el reintegro de los 300 pesos o el pago de los 300 pesos, voy a poder exigir de cada uno de ellos solamente la tercera parte, en caso que fueran 3. Entonces tendré que ir contra los 3, pero por cada uno de ellos por la tercera parte. Lo cual es muy dificultoso o inconveniente para el acreedor. Por el otro lado, para el deudor es beneficioso, porque solamente cada uno se hace responsable de su cuota parte. Ahora, la obligación es solidaria. ¿Cuándo es solidaria? Cuando, a contrario de lo que dijimos, y utilizando el mismo ejemplo sencillito nomás para que lo entiendan, si la deuda es de 300 pesos y tengo 3 deudores, y siendo la obligación solidaria, significa que yo como acreedor puedo ir contra cualquiera de ellos, pero no por la cuota parte que tenga, en este caso por 100 pesos cada uno, sino que puedo ir contra cualquiera de los 3, pero por el total de la deuda, o sea, por los 300 pesos. Situación mucho más favorable al acreedor y más desfavorable para los deudores, obviamente. Supongamos que yo tenga un honorario judicial, porque estoy realizando una tarea pericial, entonces son varias las partes que intervienen en un proceso. A mí me es indistinto, como perito, reclamar el pago de mis honorarios a una, a dos o a todas las partes que hayan intervenido, porque son todas las partes solidariamente responsables. Eso me da la facultad a mí de perseguir el cobro de mi honorario regulado y firme contra cualquiera de las partes del proceso y por el total de la deuda, sin perjuicio del derecho de repetición que éstas tengan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perseguir el cobro de cualquiera de mis deudores por el total de la deuda. Fundamental. Segundo, que el que pagó la totalidad tiene la posibilidad, o sea, le asiste el derecho de repetir, o sea, de reclamar lo que pagó en exceso a los otros codeudores solidarios. Pero ya eso es problema entre los codeudores y no en la relación entre acreedor y deudor. Yo ya como acreedor le cobré a uno de ellos y satisfizo mi deuda. Y liberé de la obligación ¿a quién? A esa persona. Ahora, si esa persona, como en las obligaciones solidarias, quiere reclamar la parte a las otras personas, a los otros obligados, están todos su derecho, pero ya no es problema mío. Dejó de ser problema mío. Y eso es lo que fantásticamente se está consiguiendo a nivel judicial. Que el perito pueda accionar contra cualquiera de sus deudores y sin perjuicio del derecho de repetición que ésta tenga entre sí. Muy importante. Las obligaciones concurrentes son también una figura de obligaciones que se da cuando varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Las obligaciones se dice que son disyuntivas cuando debe ser cumplida por uno de varios sujetos y que el acreedor tiene la facultad de elegir cuál de ellos le va a abonar. Y el que paga
no tiene derecho a exigir la contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. Fíjense ustedes que acá estamos invirtiendo la situación anterior, en el sentido de los deudores, porque en ese caso, cuando la obligación era solidaria, al deudor que pagó la totalidad de la deuda, le asiste el derecho de repetir contra los otros. En este caso, cuando la obligación es disyuntiva, y yo acreedor digo, fulanito de tal es el que me tiene que pagar, él va a ser el que va a ser perseguido para cobrar la deuda, y si paga la totalidad de la deuda, si logro cobrar la totalidad de la deuda, él no tiene derecho a exigir de los otros la contribución como sucedía con las obligaciones solidarias. Bien, las obligaciones principales y accesorias. ¿Cuándo una obligación principal? ¿Cuándo una obligación es principal? Cuando tiene existencia propia, es autónoma e independiente. En cambio, cuando la obligación es accesoria, cuando depende de la existencia de la obligación principal, en cualquiera de sus aspectos, o cuando resulten esenciales para satisfacer el interés del acreedor. Ahora ya, en la parte final de la charla, les voy a hablar un poquito sobre las causas de extinción de las obligaciones. La más saludable y feliz es que se cancele la obligación, por lo cual se considera como pagada. O sea, el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Compensación es otra forma de extinción de las obligaciones. Y se da cuando dos personas son acreedores y deudores de forma simultánea. Entonces, ¿hasta dónde queda extinguida la deuda? Hasta donde alcance la de menor monto. Es decir, a mí me deben dinero, me deben 800 pesos, pero a su vez soy deudor de 600 pesos, pero con la misma persona. Yo soy acreedor de Juan Pérez en 800 pesos, pero a su vez es Juan Pérez acreedor mío en 600 pesos. Entonces, se puede producir la compensación hasta la deuda de menor valor, esto es, hasta los 600 pesos. Quedarán subsistentes los 200 pesos para ser reclamados. Pero hasta 600 pesos la deuda queda, digamos, queda extinguida por compensación. Solamente tendría el derecho de reclamar la diferencia. Bueno, también la confusión es cuando se reúnen en un mismo sujeto, o sea, en una misma persona y en un mismo patrimonio, las cualidades de acreedor y deudor de forma simultánea. Y se extingue la obligación en la parte de la deuda en que se produce la confusión. La novación es otra de las formas. Es cuando se pone fin a una obligación porque las partes han llegado de acuerdo en que esa obligación se cumpla de otra manera. Es decir, extinguir una obligación primitiva, pero creando otra nueva que la sustituya. O sea, otro modo de cumplimiento de la obligación, otra forma, otro pacto, implica un nuevo pacto, una nueva convención, para que la obligación primitiva quede sin efecto y tenga efectos legales la nueva convención, o el nuevo acuerdo de las partes. Es decir, es la transformación de una obligación en otra, para hacerlo más sencillo. La dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? Es cuando el acreedor voluntariamente recibe de parte del deudor no la prestación a que se obligó el deudor originariamente, sino recibe otro tipo de prestación y es aceptado por el acreedor.
Por ejemplo, si a mí me deben dinero, ¿no es cierto? Me deben dinero y yo acepto voluntariamente que en vez de recibir dinero, reciba otra cosa equivalente en valor, tranquilamente se puede hacer y queda configurado lo que se llama una dación en pago. O sea, la extinción de una obligación porque el acreedor ha aceptado voluntariamente otra prestación distinta de la que originariamente tenía la convención. La remisión, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en el que constare la deuda. Por ejemplo, yo tengo un pagaré sin protesto. Se lo devuelvo al acreedor. Entonces yo voluntariamente le reintegro ese documento que sería ejecutable por mí en caso que él no cumpliera con su obligación. Entonces yo entrego voluntariamente el título de la deuda, por así decirlo, o el documento que acredite la existencia de esa deuda y lo hago en forma voluntaria, por supuesto. También la renuncia, es decir, renunciar a los derechos, el acreedor puede renunciar a los derechos, pero siempre y cuando la renuncia no esté prohibida. Recordemos un poquito cuando habíamos hablado de orden público. Todas las normas que son de orden público implica que no se pueden renunciar. Y los derechos que los confieren las leyes que son de orden público no se pueden renunciar. Entonces, se admite la renuncia de cualquier derecho que pueda tener el acreedor sobre su deudor, pero siempre y cuando esos derechos siempre y cuando esos derechos no sean de orden público, que, repito, son irrenunciables. Bueno, también está la imposibilidad de cumplimiento, o sea, una imposibilidad que le ha sobrevenido al deudor, que lo ha superado en todos sus aspectos, que es objetiva, que es absoluta y definitivamente no la puede prestar a la prestación. Mejor dicho, no puede cumplir con su obligación y efectuar la prestación a la que se vio obligado, pero ya por cuestiones sobrevinientes que escapan a su buena voluntad. Y se enmarcan en lo que se llama el caso fortuito de la fuerza mayor. Bien, y ya la última forma de extinción de las obligaciones, digo la última porque lo dejé para lo último por la importancia que tiene, es la prescripción liberatoria. La prescripción, en términos genéricos, es la adquisición de un derecho o la liberación de una obligación por el mero transcurso del tiempo. ¿Por qué digo adquisición de un derecho? No estamos hablando de derechos reales, pero cuando hablamos o tuvimos la charla sobre derechos reales, dijimos que una forma de adquirir el dominio de un inmueble es por la prescripción adquisitiva, por el término de 20 años, teniendo que ser la posesión pública, pacífica e ininterrumpida, y otros cumplir los recaudos que la ley le exige para entablar la acción judicial y que a través de esa instancia judicial se puede obtener un título supletorio de dominio a favor del poseedor de ese inmueble por 20 años. En ese caso sería el típico caso de la prescripción adquisitiva de inmueble. Sería la primera parte de la definición que le dije recién, o sea, adquirir un derecho o liberarse de una obligación. Entonces, ahora nos vamos a referir a la liberación de la obligación por la prescripción. Y es cuando el acreedor no ha instado, ni ha intimado, ni ha perseguido el cobro de su deuda por parte del deudor durante el plazo o los plazos o los términos que para cada obligación le establece el Código Civil. Es decir, es la falta de reclamo, de voluntad de ser pagado de lo debido, o sea, ha omitido por el tiempo prescrito para cada obligación
ejercer su derecho de cobro. Entonces, como el Código Civil, para cada obligación establece un tiempo de prescripción, podemos decir que genéricamente tenemos 5 años para ejercer un derecho, genéricamente. Si no lo ejercemos durante ese tiempo, luego la obligación prescribe, es decir, queda sin efecto por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo y el que tenía derecho a ejercer acciones de cobro no lo hizo, entonces el deudor queda liberado de su obligación. No es una norma aclaro que la prescripción no es una norma de orden público, por lo tanto puede ser renunciada por el mismo acreedor. Sí, el acreedor puede decir, bueno, fenómeno, no me puede pagar, no me pague y se terminó acá. Bueno, ya el último temita, y los dejo por hoy, es para hablar sobre los privilegios. El privilegio para la ley es el derecho que le confiere a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro acreedor del mismo deudor, y que se tramite a los cesionarios y sucesores de los acreedores, y que se puede ejercer sobre la generalidad de los bienes, ya sean muebles o inmuebles del deudor. Es decir, la preferencia de ser pagado antes. Yo soy acreedor de un deudor y ese deudor tiene otros acreedores. Entonces, la ley establece quién tiene prioridad de pago respecto de ese acreedor. O sea, la preferencia de pago, pagar primero que los otros. Y esos privilegios especiales lo tienen, en el caso de la construcción, todos los gastos que se han hecho para construir la edificación, las mejoras o conservación de la cosa, también el crédito que se tiene por expensas comunes en el caso de consorcio de propiedad horizontal, aquellos créditos que provienen de remuneraciones adeudadas al trabajador por 6 meses, por accidente de trabajo, antigüedad, despido, preaviso, fondo de desempleo o fondo de cese laboral, como se llama comúnmente, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias de propiedad del deudor y utilizadas en la prestación de sus servicios o que se usen para su explotación. Asimismo, cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación, reconstrucción o ampliación o reparación de bienes inmuebles, el privilegio recae sobre ellos. También lo tienen los privilegios el cobro por parte del Estado de los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras que pesen sobre los bienes de la comunidad en general. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Dentro de los actos lícitos, es decir, todo acto lícito es aquel que va de la mano de la ley. Es decir, es un acto permitido por la ley. Dentro de esos actos lícitos dijimos que tenemos los contratos. ¿Los contratos qué es? ¿O qué es un contrato? Es una manifestación de voluntad por la cual dos o más partes se ponen de acuerdo para un determinado objetivo o un determinado objeto. Sin ir más lejos, en el campo de la ingeniería tenemos los contratos de construcción de obras privadas, los contratos de construcción de obras públicas, los contratos de tareas profesionales obligatorios que tienen que ser visados por el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, etc. Entonces, básicamente es un acuerdo de voluntades donde dos o más personas llegan a un entendimiento y prestan su consentimiento para generarse entre ellos derechos y obligaciones recíprocos. Dentro de ese contrato surge la responsabilidad contractual en caso de que una de las partes no cumpliera o dejare de cumplir el contrato. Y esas causas de incumplimiento de los contratos pueden ser de 3 tipos. Cuando ha habido dolo,
O sea, la intención deliberada que ha tenido el deudor de no cumplir con su obligación con el único objeto de perjudicar al acreedor. Es decir, una acción dolosa, significa una acción con intención. Pero tenemos acá una cuestión muy importante, que el dolo, que repito, tiene un origen en un móvil intencional de perjudicar o de ocasionar un daño a la otra persona, es una norma de orden público. Por lo tanto, todo lo que es de orden público no puede renunciarse. El otro aspecto que se puede presentar en los incumplimientos de contratos son los hechos no dolosos, culposos. Y ahí hay que diferenciar mucho lo que es dolo de la culpa, porque hay un abismo entre un término y el otro. Mientras dijimos que el dolo es la intención deliberada de una parte de no cumplir con su obligación o eventualmente causar un daño profeso a la otra, en la culpa no existe el móvil intencional. El perjuicio se puede ocasionar de la misma manera, por dolo o por culpa, el perjuicio hacia la persona. Pero el sujeto no actúa con intención cuando actúa con culpa. Y la culpa implica haberse manejado o bien con negligencia, con impericia o con imprudencia. Esos son los tres condimentos que tiene la culpa. ¿Y cuándo decimos que actúa una persona con negligencia? Cuando, primero, no tiene voluntad de perjudicar ni de dañar a nadie, pero ¿qué? Pero no ha adoptado las medidas de previsión necesarias y el daño o el perjuicio lo ha producido de la misma manera. O sea que la negligencia está relacionada con aquel acto involuntario de una persona que, repito, sin tener ninguna mala intención, ha provocado un daño o un perjuicio a otra. En este caso, no ha cumplido con su obligación contractual, pero no lo ha hecho adrede, no lo ha hecho con intención. La imprudencia se refiere más que todo a la acción. O sea, cuando uno actúa imprudentemente, significa que uno no ha tenido la capacidad de comprender en ese momento que estaba realizando un acto que podía poner en riesgo o causar un perjuicio a otra persona. Bien, el tercer condimento o el tercer elemento que puede dar origen al incumplimiento de las obligaciones contractuales es la mora. La mora significa retardo o atraso en el cumplimiento de las obligaciones. Puede ser una mora dolosa o puede ser una mora culposa. De todos modos, la mora es ese retardo o atraso en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué sucede con el acreedor en su relación con el deudor cuando el deudor retarda en el cumplimiento de sus obligaciones? Debe constituirlo en mora. Y eso sucede, por ejemplo, si yo tengo una deuda que me ha generado un honorario profesional, esa deuda impaga, yo la tengo que reclamar. Bueno, si no está explícitamente indicado en el contrato que nos ha vinculado con la otra parte, yo tengo que, para constituirlo en mora, tengo que intimarlo. O sea que tengo que interpelar al deudor para constituirlo en mora. Y a partir de ese momento, o sea, a partir de la interpelación, que sería una intimación, llámese carta de documento, telegrama coleccionado, recordándole al deudor el cumplimiento de sus obligaciones y exigiéndole o intimándolo en un determinado plazo a cumplirla.
Repito, esa intimación es procedente toda vez que no esté la mora explícitamente indicada en el contrato. Porque si la mora está indicada en el contrato, no hace falta interpelación alguna. Bien, el deudor entonces puede exigir, una vez operada la mora o constituido en mora el deudor, puede exigir el cumplimiento de su obligación a través de la vía judicial y de las instancias procesales que el derecho civil permite. Los cuasi contratos, a diferencia de los contratos, se diferencian de los contratos básicamente en una cuestión muy elemental y fundamental, que no hay acuerdo de voluntades. No es un contrato, no hay acuerdo de voluntades. Nadie se puso de acuerdo para hacer o dejar de hacer determinada cuestión. Los cuasi contratos, repito, donde no hay acuerdo de voluntades, son actos o hechos lícitos que han sido previstos por la ley y de los cuales se derivan obligaciones. Y los tres tipos de cuasi contratos que el Código Civil establece son los siguientes. La gestión de negocios, que es cuando una persona así asume en forma oficiosa la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, ya sea convencional o legalmente. El otro aspecto del cuasi contrato es el pago indebido. Es cuando una persona, sin estar obligado legalmente, hace un pago o cumple con una obligación que no le corresponde. Supongamos un pago hecho de una factura o de cualquier otro insumo que lo haya hecho o lo haya pagado más de una vez. A veces uno tiene la distracción y bueno, paga una misma cosa más de una vez. O sea, el pago indebido significa algo que un pago hecho por error, ¿sí? Por parte del acreedor. ¿Y qué consecuencia trae? Que yo tengo como acreedor, si he pagado 2 veces la misma cosa, tengo el derecho de ser reintegrado de lo que pagué de más y el acreedor no tiene ningún derecho a retener ese pago indebido. Es decir, tiene que restituir ese pago indebido. Y el empleo útil es aquel que sin ser mandatario ni gestor de negocios, responde a toda persona que realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno. Entonces, si yo me pongo a realizar un trabajo porque mi vecino tiene algún problema o corre algún riesgo en su edificación, o no sé, supongamos que yo sepa que mi vecino no está, o no va a estar por un tiempo, y observo que hay algún elemento que puede poner en peligro, no sé, el paso de la gente o la propia edificación, o en un caso de urgencia donde uno no pueda avisarle al vecino porque no está en la ciudad. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Dejo que pase un desastre? No, si tengo un buen criterio o soy una buena persona, puedo tomar la iniciativa de decir, bueno, yo le reparo esto a mi vecino, le evito el daño y me va a asistir el derecho a reclamarle la devolución del dinero, sí. Entonces, ese es el empleo útil. Es cuando alguien, sin contar con el consentimiento de la otra persona, como en el caso que yo les he mencionado recién, incurre en un gasto a favor de otra y esa otra está obligada a restituirle el dinero y el trabajo realizado. Bien, los actos ilícitos.
La ilicitud es todo lo contrario a lo lícito, es decir, aquello que está expresamente prohibido por la ley. Son actos voluntarios que son totalmente reprobados por la ley y que causan un daño a quien lo padezca en razón del dolo o de la culpa. Fíjense ustedes que acá estamos hablando de un acto reprobado por la ley, o sea, contrario a la ley, y que además ha causado un daño y que ha sido imputado ese daño a la responsabilidad de esa persona, habiendo actuado ya sea con dolo o con culpa. Y así tenemos dentro de los actos ilícitos lo que se llaman los delitos civiles y los delitos penales. Nos vamos a referir en primer término a qué se entiende por delito civil. Parecería raro hablar de delitos civiles, pero realmente existen, es así. El delito civil es todo acto ilícito ejecutado con intención de cometer un daño. O sea, un delito civil implica que la persona actuó con dolo. Entonces, acto ilícito realizado con intención de cometer un daño y para su acreditación requiere lo siguiente. Primero, que se haya transgredido la ley, obviamente. Segundo, que realmente se haya producido un daño a un tercero. ¿Y qué es un daño o un daño resarcible? ¿Qué es? Cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto ya sea la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Hay daño material cuando se menoscaba la integridad física o patrimonial de una persona. Y hay daño moral cuando se menoscaba los sentimientos de una persona y queda representado por todo su sufrimiento o padecimiento de que esa persona tenga como consecuencia del acto ilícito. Y que el daño moral en general es insusceptible de apreciación pecuniaria y que va a quedar librado exclusivamente a la prudente decisión que el juez tenga en el dictado de la sentencia, en el caso de que se admita el reconocimiento del daño moral. Bien, el tercer elemento es que dijimos, primero, haber transgredido la ley. Segundo, la existencia efectiva de un daño, ya sea a la persona o a su patrimonio. Pero el tercer elemento y fundamental para determinar la responsabilidad civil es que exista entre el daño, que el daño haya sido provocado, o sea, que exista un nexo adecuado de causalidad entre el daño y el hecho que lo ha provocado. Es decir, yo puedo decir, sí, tengo un daño en mi propiedad, tengo humedad, tengo rajaduras, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, pero yo lo quiero demandar a mi vecino. ¿Pero por qué lo quiero demandar a mi vecino? Porque yo supongo que mi vecino es el que me provocó ese daño. Pero yo ese daño lo tengo que probar. Mejor dicho, el daño está visible, pero yo tengo que probar quién me lo provocó el daño y por qué. Entonces, para eso, si se llega a la instancia judicial, va a ser el perito, ingeniero, en este caso ingeniero o arquitecto, que va a ofrecer sus conocimientos técnicos y científicos para determinar la, eh, el daño o los daños que esa persona está esperando que se le reconozcan judicialmente, si provienen efectivamente de quien nosotros suponemos, o de la acción o de la inacción de quien nosotros suponemos es el responsable. Entonces tiene que haber un adecuado nexo de causalidad entre el daño y
la persona que lo ha ocasionado. ¿Mm? O sea, a raíz de qué hecho, ya sea doloso o culposo, la supuesta persona que nosotros entendemos nos ha provocado un daño sea efectivamente así. De lo contrario, se nos caería en la causa penal, en la causa civil, si no encontramos la responsabilidad civil en esa persona. Bien, y el cuarto concepto es la intención. Dijimos que la intención provoca el móvil, o sea, lleva implícito el móvil intencional. Por lo tanto, se configura la figura del dolo. Entonces, con esos cuatro elementos, transgresión a la ley, daño a terceros, nexo adecuado de causalidad y la existencia de la intencionalidad reflejada a través del dolo, la acción civil por daños y perjuicios entablada contra el supuesto causante de ese daño y perjuicio, eh, tendremos que probarlo en el proceso. Habrá que probarse la responsabilidad civil en el proceso, y si esa responsabilidad civil se llega a probar adecuadamente, los jueces de primera instancia en lo civil y comercial tendrán que dictar una sentencia estableciendo una indemnización económica a favor de quien ha sufrido el perjuicio. ¿Mm? En lo civil todo se mide económicamente, o sea, lo que se persigue en sede civil, o sea, en una demanda civil, es una indemnización de carácter económico. ¿Mm? O sea, un resarcimiento económico. Bueno, continuemos con los cuasi delitos. ¿Mm? Los cuasi delitos son aquellos actos voluntarios lícitos que no llegan o no tienen mala intención, pero ocurren por impericia, negligencia o imprudencia. Como ya dijimos, la culpa tiene tres componentes, que es la negligencia, la impericia y la imprudencia. ¿Sí? Ninguno de los tres configuran actos intencionales. Entonces, toda acción que se marca dentro de la culpa, que pudo haber ocasionado un daño a otra persona, se denominan cuasi delitos. Después tenemos los delitos, sí, los delitos penales, que son muy distintos de delitos civiles. Recordemos que los delitos civiles requerían intención de provocar el daño, existencia del daño, relación de causalidad entre el daño y el hecho que lo generó, y fundamentalmente haber actuado con transgresión a la ley civil. En cambio, el delito penal no es transgredir la ley civil, es transgredir los principios básicos del derecho penal. Es decir, cometer actos u omisiones que puedan estar tipificados como delitos en el Código Penal. O sea que un delito penal se lo puede definir como una acción antijurídica realizada por un sujeto, por una persona, ya sea por acción u omisión, siempre y cuando esa persona sea imputable y se lo haya reprochado culpable. Repito, es una acción antijurídica cometida por acción u omisión de una persona a la cual ha actuado con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, o sea, con imputabilidad, y al cual se le ha reprochado o ha quedado inmerso en uno de los delitos tipificados por el Código Penal.
Que el Código Penal sabemos que prevé sanciones que pueden ir de la reclusión, prisión, la multa, e inclusive la inhabilitación especial o provisoria o definitiva para ejercer la profesión o ejercer cargos públicos o lo que fuere. La inhabilitación genéricamente implica el retiro de la autorización para ejercer determinados cargos o profesiones. Bien, hablamos de que el sujeto tiene que ser imputable, es decir, tiene que ser punible para la ley penal. ¿Y quiénes no son punibles para la ley penal? Los casos de inimputabilidad penal previstos son los siguientes: los menores de 16 años, los que al momento de la comisión del ilícito, por insuficiencia de sus facultades, alteraciones morbosas de las mismas, o por estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, no pudieran comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. También aquel que ha obrado violentado por una fuerza física inminente a que ha sido con la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. O sea, haber actuado violentado por una fuerza física irresistible o también por haber estado amenazado por una fuerza, por circunstancias que lo hayan puesto en la posibilidad de sufrir unas graves consecuencias. La siguiente causal es cuando causar un mal para evitar otro mayor inminente aquecido extraño. Obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo derecho en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. También haber obrado por obediencia debida. También haber obrado por legítima defensa. Y dijimos que los delitos pueden ser por acción o omisión. En la gran mayoría de los casos son por acciones, tipificadas en el Código Penal. Pero omisiones, o sea, dejar de hacer determinado acto, puede ser también un delito. El que yo tengo en mente y el que a veces lo he comentado muchas veces, que el delito por omisión es aquel que tiene en cuenta fundamentalmente el correcto funcionamiento o administración del Estado y de los funcionarios públicos. Y se ve reflejado en el delito que es denominado incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es decir, cuando un funcionario público ha hecho caso omiso a sus funciones y no ha dejado de hacer lo que la ley o lo que la función le obligaba a hacer. Haber omitido cumplir con sus deberes de funcionario público. Entonces, ese es el único caso que yo veo, que tengo en mente, para mostrarles a ustedes que es una omisión, un delito por omisión. También tenemos la figura del dolo eventual. Entre el dolo y la culpa tendríamos una figura prácticamente intermedia, o más, mejor dicho, más tirando al dolo, a la acción dolosa que a la acción culposa, obviamente. El dolo eventual se representa cuando el sujeto no actúa para dañar, es decir, no hay un móvil intencional, por empezar. Por eso se asemeja más a la culpa en ese sentido. Pero pudo haberse representado el peligro o el riesgo que corría y sin embargo no hizo nada para evitarlo. Yo puedo estar conduciendo un auto en estado de ebriedad o con un exceso de velocidad, cruzar por un semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora y creo que sería un caso para simplificar esto. O sea, aquella persona que
tuvo la actitud o la conciencia, fue consciente que se pudo haber representado en su mente que si iba ebrio o si iba a exceso de velocidad y cruzaba un semáforo en rojo, era casi inevitable que no pudiera ocasionar un daño, una muerte, una lesión o lo que fuere. Entonces, ahí estaría, y discúlpenme la falta de, digamos, de terminología más jurídica del tema, pero ahí estaría más o menos ejemplificado lo que es un dolo eventual. O sea, la persona que pudo representarse en su mente el riesgo que corría con su acción y no hizo nada para evitarlo. Como cuarta fuente del derecho tenemos la misma ley que genera derechos y obligaciones para todos. El quinto aspecto es la declaración unilateral de voluntad, es decir, la expresión de voluntad propia del obligado, que se puede dar, por ejemplo, cuando uno se compromete a entregar una recompensa o un pago de una suma de dinero, no sé, por el hallazgo de un objeto que hayamos perdido, cuando uno haga públicamente un ofrecimiento de recompensa, ¿sí? Y también en los concursos públicos, cuando hay una promesa de recompensa al vencedor que resulte de ese concurso. Por último, tenemos el enriquecimiento sin causa, que se da cuando una parte se enriquece a costa del empobrecimiento de la otra. Y dice así, que toda persona que sin una causa ilícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Bien, sigamos. El abuso del derecho. Sabemos que los derechos y garantías de orden constitucional son fundamentales en nuestra vida en sociedad. Todos los derechos que sean consagrados en la Constitución Nacional están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y esos derechos son, digamos, limitados, por así decirlo, a través de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, de tal manera que no sean absolutos y que impongan a quien ejerce esos derechos restricciones y límites a su ejercicio, para que el ejercicio regular de un derecho no resulte contrario a los principios por los cuales se ha consagrado ese derecho y no sea perjudicial para el bienestar social y para la comunidad en general. Por ejemplo, yo no puedo construir arrojando las aguas de mi techo o mandando los desagües de mi techo al predio vecino. Tampoco puedo hacer un desnivel para que las aguas de lluvia, en vez de absorberla como el propio terreno o canalizarla a través de mis pluviales y que se vayan a la vía pública, que es donde tienen que evacuarse, se las mande al vecino. Entonces, todas esas cuestiones y muchas más, sobre todo en la práctica de la ingeniería legal, se ven, implica que hay que tener las previsiones necesarias para no generar un abuso de ese derecho, o sea, no usarlo, ejercerlo, pero sin perjuicio hacia terceros. Y cuando se produce un perjuicio hacia terceros y se excede uno en el ejercicio de ese derecho y provoca un daño a otra persona, eso es un abuso del derecho, se lo considera un acto ilícito y cualquier juez puede ordenar la inmediata cesación de ese abuso del derecho y sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes a la persona afectada. Bien, sí es importante en todo esto el principio de la buena fe, como en todo acto jurídico, es decir, obrar con cuidado, con previsión y según las exigencias de la buena fe. Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor
¿Qué le confiere a la ley al acreedor? La posibilidad o la facultad de perseguir del deudor el crédito que posee. O sea, emplear todos los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. También, en el caso de que la deuda no lo satisfaga el deudor, también puede ser satisfecha a través de un tercero eh, a costa del deudor. También puede obtener la deuda de obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. ¿Mm? Entonces, cualquiera de estos tres caminos puede ir el acreedor contra el deudor. Es decir, para emplear los medios legales para que el acreedor cumpla realmente con su obligación y le restituya el crédito. También puede ser, ese crédito puede ser, digamos, aplicado a un tercero que responda por el deudor. Y también procurar obtener del deudor las indemnizaciones económicas o monetarias que correspondan de acuerdo a los fallos que en sede civil el juez va a pronunciar. Bien, respecto del deudor, los efectos de las obligaciones es el siguiente, es decir, situarnos en el mejor de los casos que el deudor haya cumplido con sus obligaciones. Por lo tanto, el cumplimiento exacto de las obligaciones de parte del deudor para con el acreedor le da derecho a repeler cualquier otra acción que el deudor quiera ejercer sobre él y liberarse de las obligaciones. Ahora tenemos las causas eximentes de responsabilidad para el deudor. O sea, el deudor, ¿cuándo puede eximirse de responsabilidad frente al acreedor? Bueno, fundamentalmente, como causas eximentes, están en los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor, en algunos tratados o en algunos diccionarios o en algunas otras consultas jurídicas, aparentemente serían lo mismo, caso fortuito o fuerza mayor. O sea, se los identifica de la misma manera, como si fuera una sola cosa. ¿Por qué? Porque son actos imprevisibles o hechos, acontecimientos imprevisibles y que aún habiendo sido, podido haber sido previstos, no se pudieron evitar. Es decir, lo impredecible, lo que no lo podemos predecir, pero que aún habiéndolo podido predecir, fue inevitable que ocurriera. Entonces, ¿qué es el caso fortuito de la fuerza mayor? Responde a esos acontecimientos extraordinarios que hacen que el deudor, sin ningún tipo de responsabilidad, no pudo cumplir con su obligación por cuestiones ajenas a su voluntad. Por ejemplo, el caso fortuito puede estar representado por fenómenos naturales, como las inundaciones, como los tornados, como los sismos, y como todo otro fenómeno natural que hace imposible el cumplimiento de una prestación y por lo tanto el cumplimiento de la obligación. Y en cambio, la fuerza mayor, si bien tiene las mismas características del caso fortuito, pero obedece, en vez de a cuestiones naturales, obedece más bien a cuestiones del hombre o de acciones del hombre. Como por ejemplo actos de gobierno, por ejemplo toda acción que haga el hombre, un piquete o un corte de calle, o toda esta otra o cualquier otro movimiento que ponga en riesgo o no impida
la libre circulación, libre desplazamiento de la gente, de tal manera que por esas cuestiones quien quiso cumplir con una obligación no pudo, o no, porque no dispuso de los medios necesarios para, los medios mínimos para poder cumplirla. Entonces no podemos achacarle responsabilidad en caso de hechos naturales o hechos del hombre, que repito, reúnen las condiciones de imprevisibles. También se da por hecho, serían causa eximente de responsabilidad cuando ocurren hechos de un tercero por quien no se debe responder, que también reúnan los principios generales del caso fortuito. Asimismo, la imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado, con algunas excepciones previstas por la ley. Hola amigos, buenos días. Hoy les voy a traer un nuevo tema, que es una de las formas de liberación de una obligación, o sea, de extinción de las obligaciones, que se denomina prescripción liberatoria. Y esto es que por el solo silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor liberado de toda obligación. O sea, que es un modo de que castigar la inactividad del acreedor, o sea, la falta de reclamo del acreedor, durante un determinado tiempo o plazo que para cada obligación establece el Código Civil, y que se computa ese plazo desde el día en que la prestación es exigible, siendo el plazo genérico establecido por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina el de 5 años. También a título de ejemplo les puedo decir que el reclamo por indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe por 3 años. Ahora bien, la prescripción puede ser suspendida, o sea, existe la figura de la suspensión de la prescripción. Y eso se puede dar cuando existan dificultades o imposibilidades de hecho que impidan temporalmente el ejercicio de la acción. Por ejemplo, entre cónyuges durante el matrimonio, entre convivientes durante la unión convivencial. ¿Y cuál es el efecto de la suspensión de la prescripción? Detener el curso del tiempo, o sea, detener el curso de la prescripción, pero sin borrar el tiempo corrido con anterioridad. Y una vez cesadas las causas que motivaron la suspensión de la prescripción, se retoma su curso y el cómputo de su tiempo. En cambio, la interrupción de la prescripción tiene un efecto diferente al de la suspensión, que es el de borrar por completo el tiempo de prescripción ya corrido con anterioridad. Como causas de la interrupción de la prescripción, las más comunes son la demanda, que han sido deducidas por el acreedor contra el deudor, aún haya sido ante juez incompetente o que ella demanda haya sido defectuosa y sin capacidad legal para representarse en el juicio. También cuando el deudor ha constituido en mora al deudor a través de un modo fehaciente. Esto es la mora, que es el retardo o retraso del incumplimiento de la obligación, y que en las obligaciones que no tienen un plazo determinado, para constituir el acreedor en mora de deudor, debe interpelarlo. Esto es, debe intimarlo a través de un modo fehaciente al cumplimiento de sus obligaciones. Transcurrido ese tiempo y sin que se diera cumplimiento el deudor con su prestación, queda constituido en mora. La otra causa es el compromiso arbitral hecho por ante escritura pública, o sea, por ante notario público. También el reconocimiento expreso tácito que el deudor o el poseedor pudiese hacer sobre el derecho de aquel contra quien prescribía. Ahora bien, cuando un deudor va a una instancia judicial para exigir que cuando un acreedor va a una instancia judicial para exigir que el deudor le
le proporciona aquello a que se ha obligado y que está constituido en moda, bueno, al deudor le cabe el derecho de interponer la excepción de prescripción. Eso siempre y cuando lo haga en su primera presentación, es decir, en la contestación de la demanda, interponer una excepción de prescripción como un modo de repeler la acción del acreedor. Por supuesto que después se tendrá que evaluar si esa prescripción está bien contabilizada o no. Además, que la prescripción no es una norma de orden público, o sea, no obliga a la persona, al acreedor, a sí o sí hacer uso del derecho. Ese derecho que le otorga la prescripción puede ser renunciado. Por eso se dice que la prescripción no constituye una norma pública porque el derecho que ella le atribuye puede ser renunciado. Bueno, si les ha gustado el video, les pido que se suscriban a mi canal. Tengo muchísimo material subido y los espero en el próximo video. Muchas gracias por la atención y tengan todos ustedes muy buenos días.